Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer otra entrega ahora sobre la Biblia y vamos a hablar sobre el Papa San Damaso. Antes de todo vamos a saludar a la Virgen Santísima con un Ave María y un Padre Nuestro y sobre todo Salve María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a comentarles que hace tiempo vi un video como una mujer preguntaba a Alexa, creo que Alexa, no sé cuál de las inteligencias artificiales, sobre la Iglesia Católica y ahí decían que... Pero yo quiero comentarles que pues yo no creo en las respuestas o lo que se ve. Más que nada que muchas veces caemos en creer en lo que hablan los hermanos separados por pensar como nosotros los católicos somos en cuanto a lo que se nos han enseñado, ya que los hermanos separados no son honestos cuando se trata de hablar de la verdad. Ellos dicen el principio de eh, los fines, los, los medios justifican el fin. O sea, si hay que mentir para que las cosas sean buenas, pues hay que mentir. Pero en realidad eso no es. Nosotros católicos no debemos de caer en este error de pensar que cómo vamos nosotros a hacer las cosas para hablar, para que la cosa sea mejor, o sea, el fin no justifica los medios para los católicos, porque nosotros tenemos que hacer las cosas, como dice el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas, todo como es. Entonces, en este video se preguntaba sobre la Iglesia Católica y decía que no, que la Iglesia Católica no era la verdadera. Ahora yo he intentado por medio de inteligencia artificial hablar sobre, preguntar, por ejemplo en WhatsApp trae su artificial, se me lengua la traba, su inteligencia artificial y pregunté sobre la iglesia y lo que yo sé lo reafirmó. Pero ahora quiero hablar sobre el Papa Damaso, que yo pregunté qué es lo que había hecho el Papa Damaso en campo bíblico. Y ahorita lo voy a mostrar, lo voy a leer y sobre eso hacer este video para que nosotros tengamos más firmeza de lo que la iglesia ha hecho. La iglesia es la que ha formado la Biblia, la iglesia es la que desde el principio fue la creadora de la palabra de Dios, de la Biblia. Cuando nosotros hablamos de la formación de la Biblia, no estamos hablando de la inspiración, no estamos hablando de cada escritor sagrado, estamos hablando cómo es que la Biblia llegó a ser lo que es, esos 73 libros, cómo es que la Iglesia Católica los reunió y quién fue el que le dio ese veredicto y el que le dio el veredicto, el que dio la última de cerrar el canon bíblico. Recordemos que canon significa medida, es una medida, es un colección de libros ya hablando de la Biblia, el canon. Y hay diferentes y hubo diferentes cánones, pero para que no siguiera habiendo esa duda de que quién tenía razón, fue el Papa Damaso el que cerró ese canon y definió cuántos eran los libros de la Biblia. Ahorita voy a empezar primero, quién era el Papa Damaso y cuándo vivió. Dice, el Papa Damaso I, 366 a 384 después de Cristo, esta es la fecha cuando vivió el Papa Damaso. Fue un papa influyente en la historia de la Iglesia Católica.
En el campo bíblico, una de sus contribuciones más significativas fue la comisión de la traducción de la Biblia al latín, conocida como la Vulgata. Aquí es eso, es el primer punto, que el Papa mandó a traducir la Biblia, ya cuando él ya había reconocido la Biblia, pero para que fuera escrita en latín, Vulgata, porque se llama de vulgar, o sea que era latín, que en ese tiempo todos hablaban el latín, por eso es la latina, Vulgata latina, así se llama esa, y que por muchos siglos fue la traducción que la iglesia usó. La Vulgata fue una traducción de la Biblia al latín realizada por Jerónimo de Estridón, un teólogo y escritor cristiano. El Papa Dámaso primero encargó a Jerónimo que realizara esta traducción para proporcionar una versión estándar y autorizada de la Biblia en latín. Entonces, es en el tiempo en que la iglesia, porque era Roma donde estaba la sede y como sigue estando la sede de la iglesia. Entonces el Papa manda a San Jerónimo de Estridón, que todos sabemos que él dijo que desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Esa es la frase de San Damaso. Y él tradujo la Biblia. eh, Se dice que él estaba en una cueva y ahí estuvo mucho tiempo en Jerusalén traduciendo traduciendo la Biblia de los originales al latín. Y ahí es donde uno debe de darse cuenta que la Biblia debe de ser traducida de los textos originales para que realmente tenga una veracidad. Las Biblias protestantes se pueden llamar que sí son buenas traducciones. Solamente la Biblia de los Testigos de Jehová, esa no es una buena traducción, porque no es una traducción, es algo que se está tergiversando. Es una tergiversación de la Biblia para ponerle lo que ellos quieren hacer creer. Es la astucia que tienen ellos para engañar y hacer creer que la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo es correcta, y no es cierto. Si uno se pone a comparar las Biblias católicas, Biblia, Reina Valera y otras Biblias, este, se da cuenta que no hay similitud, que nada más se acomoda al texto bíblico para que signifique lo que ellos quieren que se signifique. Por lo regular es para negar la divinidad de Cristo nuestro Señor, para negar la divinidad del Espíritu Santo. Recordemos, para ellos solamente hay un solo Dios. La Vulgata se convirtió en la versión oficial de la Biblia en la Iglesia Católica y se utilizó durante siglos como la base para la liturgia, la enseñanza y la devoción. Tres cosas. Sí, tres cosas. La liturgia. Para la liturgia se usó la Vulgata latina. Hasta antes del Concilio Vaticano II, recordemos que la liturgia era en latín, todo era en latín. Esto es porque así es como en cualquier, oficialmente, por ejemplo, en medicina hay un lenguaje técnico. Igualmente en la religión hay un lenguaje técnico que es el latín para nosotros. Pero gracias al Concilio Vaticano II esto dejó de ser, en cuanto que ya en cada país se tiene que celebrar la liturgia en la lengua de cada país, la reina vernácula, la lengua vernácula de cada país. Por eso los países que hablan español se les celebra la misa en español. Si vas a Estados Unidos, en lugares donde no hay latinos, pues se celebra en inglés, y así en cualquier lugar del mundo se celebra por el Concilio Vaticano II, no anteriormente del Concilio Vaticano II, que era la Vulgata Latina la que mandaba en la liturgia, que era la liturgia, el culto de Dios.
la enseñanza, por medio de ellos se enseñaba la palabra de Dios. Recordemos que siempre se leyó la Biblia. La única diferencia es que en ese tiempo pues se tenía la confianza en el ministro y él enseñaba la Biblia. Sí había gente que tenía la Biblia, aparte la Biblia no era tan común en todas las personas porque no era tan fácil comprarse una Biblia. La Biblia era primero en los primeros tiempos, en ese tiempo en el siglo cuarto, la Biblia no existía la imprenta y al no haber imprenta se escribía a mano todos los textos bíblicos. Entonces era difícil que alguien tuviera una Biblia. Cuando sería hasta después que se inventó la imprenta ya empezó a haber más Biblias, más fácil, pero no es hasta en nuestros tiempos donde ha sido más fácil todavía tener una Biblia y que cada individuo pudiera tener una Biblia personalmente. En esos tiempos no podía ser así. Aparte era algo tan respetado, el tener la Biblia era solamente para el sacerdote, para el presbítero, para el obispo. Pero no es porque la iglesia lo haya prohibido. La iglesia no prohibió tener la Biblia, porque hay casos de gente de dinero que compraba su Biblia o parte de la escritura, algún evangelio o lo que fuere. Un ejemplo, aquí en México tenemos que ver, por ejemplo, al principio del siglo XX, en la época estamos hablando del primer obispo de Veracruz, el obispo ay, se me fue la palabra, San Rafael Guizar. Él él tradujo Biblia, el Evangelio no lo vendió, lo regalaba el Evangelio. Ahí vemos cómo la Biblia no era de que la iglesia lo quería para ellos mismos, esas ideas de que los hermanos separados que dicen de la iglesia que la iglesia prohibió la Biblia, y que no quería que lo oyeran porque no quería que la gente supiera la verdad. Eso no es cierto, eso es una mentira. Y la devoción, o sea, la Biblia sirvió para la devoción, recuerden que los monjes recitaban los salmos en sus monasterios y todo era con la palabra de Dios y sigue siendo con la palabra de Dios. Es la base de la Iglesia Católica, pero no es la única forma para nosotros los católicos. Recordemos que nosotros para encontrar la revelación de Dios se basa en la Biblia, en la tradición apostólica, en el magisterio de la iglesia. Esos medios son los que nos llevan a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para un católico. Nosotros los católicos no solamente nos dejamos llevar por la Biblia. El mismo San Pedro dice claramente que hay cosas que no es tan fácilmente de interpretar, que los indoctos tuercen para su propia condenación. Entonces la importancia de tener alguien que te enseñe la palabra de Dios. Otras contribuciones de Damaso primero, además de la comisión de la Vulgata, el Papa Damaso I también estableció el canon bíblico. Damaso I jugó un papel importante en el establecimiento del canon bíblico, que es la lista de libros que se consideran sagrados y autorizados por la iglesia. Entonces él fue el que cerró el canon bíblico, definió el canon bíblico realmente, cuántos libros tenían que ser. Desde ese momento del siglo IV hasta la llegada de Martín Lutero, y aún él, pero él todavía tuvo sus dudas del canon. Así era el canon, en todas partes del mundo el canon eran 73 libros, como lo conocemos actualmente, pero fueron los hermanos separados que hicieron pero no en ese momento de Martín Lutero, de los reformadores, fue después cuando ellos con la sociedad bíblica decidieron quitar los deuterocanónicos. Hasta la sociedad bíblica fue lo que sucedió, de quitar los deuterocanónicos. Entonces tenemos que ver que la iglesia siempre ha venerado y respetado la Biblia. Promovió la liturgia y la devoción. Damaso
primero promovió la liturgia y la devoción en la iglesia y estableció varias festividades y rituales que aún se celebran hoy en día. En resumen, el Papa Damaso I jugó un papel fundamental en la historia de la Biblia y la Iglesia Católica, y su comisión de la Vulgata es considerada una de sus contribuciones más significativas. Entonces aquí está esto que yo les he querido compartir para que nosotros nos quedemos bien seguros y estemos bien parados en la fe, de saber que la Biblia siempre ha existido dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la que la ha realizado y es la madre de la Biblia, dice el Padre Amatuli, la madre de la Biblia es la Iglesia Católica. Entendamos que Jesús nuestro Señor no mandó que se escribiera nada. Ninguna parte de la Biblia vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo haya mandado escribir algo. Fue el resultado de la predicación de los apóstoles, de los discípulos y quienes quisieron escribir para tener algo ahí, pero que nadie de ellos sabía que se iba a volver una Biblia, ni tenían la idea de lo que era Biblia. Conocían las escrituras del Antiguo Testamento, pero aún en los mismos judíos no tenían una silla definida. Cuando llegó Jesús, cuando murió y cuando resucitó y cuando empezaba la iglesia primitiva, no tenían un canon establecido. Fue por lo mismo de que los apóstoles, los discípulos estuvieron predicando, los cristianos predicaban y no querían que subiera una duda y por eso hicieron su propio canon, cerraron su propio canon. Y eso fue en Jamnia, en el concilio de Jamnia, ellos fueron los que reconocieron nada más los libros que ellos pensaban y qué fue lo que ellos, su criterio a seguir es que solamente los libros que estuvieran en hebreo se iban a reconocer, los que no fueran, por eso ellos también quitaron los libros deuterocanónicos, pero aún estaban presentes los libros deuterocanónicos. Y por eso en ese primer siglo se realizó su concilio para eso, para definir, para contrarrestar el trabajo de los primeros cristianos. Entonces, espero que este tema que acabo de dar, pues ayude para que sigamos firmes en la fe, que conozcamos más nuestra religión y estemos firmes en nuestra fe, que sigamos adelante. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, sueño, preocupaciones, aclaraciones, pesadillas, quesadillas, no duden en escribir en los comentarios. Recuerden compartir el video. Recuerden también dar like, en comentar sus preguntas, todas dudas. ¿Cómo se llama? La campanita. Hay que poner la notificación de la campanita para que puedan sugerirles mis videos. Y más que nada las personas que están suscritas a mi canal reciban todos mis videos y puedan ayudarme a que esto, por gracias a Dios ya llevo 31 suscriptores. Para mí eso, aunque muy poquito, ya van más de mil vistas de mil videos. Yo quisiera llegar a que se hiciera viral todo esto, pero solamente como a mí me ha pasado en la fe. Esto es gradual, poco a poco se va, poco a poco, y cada día ha habido crecimiento en este campo. Esperemos que pronto se llegue porque hay muchas personas dentro de YouTube que trabajan en este campo de la evangelización. Yo trabajo también en el campo de la evangelización, pero por medio de la defensa de la fe, del profetismo. Y que ellos se ve que ya tienen mucha experiencia y ya tienen millones de vistas. Yo apenas estoy en pañales en mi trabajo. Ojalá me ayuden a compartir, a dar like, a todo lo necesario que se hace para que esto se haga viral y se conozca la palabra de Dios. Que tengan feliz tarde, feliz noche, feliz día y hasta pronto, hasta el próximo video. Que Dios los bendiga.